¿Qué pasaría si te dijera que, en este preciso instante, la tierra bajo nuestros pies se prepara para algo anunciado hace más de 2500 años? Imagina una montaña sagrada, testigo de lágrimas, traiciones y milagros. Hoy, esa misma montaña parece estar cumpliendo una antigua profecía. La tierra, literalmente, comienza a abrirse en dos. No se trata de historias inventadas, ni de fantasías modernas. Son hechos reales, visibles, que están ocurriendo justo en el lugar donde un profeta anunció que la tierra se partiría cuando llegara el momento decisivo de la humanidad. ¿Casualidad o una señal del tiempo en que vivimos? Quédate hasta el final, porque lo que está sucediendo en Jerusalén podría cambiar para siempre tu manera de entender lo que viene. Las rocas se están fracturando en una dirección muy específica. Los geólogos documentan cada centímetro de apertura. Los peregrinos caminan entre fisuras que no existían hace una década. Y todos se preguntan lo mismo. ¿Es este el preludio de algo monumental que las Escrituras anunciaron siglos atrás? Hablamos del Monte de los Olivos, esa elevación emblemática que se alza frente a las murallas milenarias de Jerusalén, dominando con su silueta el valle de Cedrón y los vestigios del antiguo templo. Durante siglos, este monte ha permanecido en silencio, guardando secretos y memorias de eventos que transformaron el curso de la historia espiritual de la humanidad. Fue precisamente en estas laderas donde se desarrollaron escenas que hoy conocemos a través de relatos sagrados, momentos de oración intensa, el punto desde donde se elevó una figura divina hacia los cielos, y según textos proféticos ancestrales, el exacto emplazamiento donde esa misma presencia regresará algún día para marcar un antes y un después en la existencia humana. Pero algo extraordinario está sucediendo bajo la superficie de este terreno cargado de significado. La montaña que acumula milenios de historia profética parece estar despertando de su letargo. Las señales son cada vez más evidentes y la pregunta resuena con fuerza creciente en la mente de quienes observan estos fenómenos. ¿Estamos ante una señal celestial? ¿Podría ser que el retorno prometido del ungido esté más cerca de lo que imaginamos? Antes de sumergirnos en la profundidad de este acontecimiento asombroso y desentrañar su peso profético, necesito pedirte algo importante. Suscríbete a este canal si buscas contenido que explore la fe desde una perspectiva auténtica, que te acerque a descubrimientos arqueológicos bíblicos fascinantes y que te muestre evidencias tangibles que respaldan la veracidad de las enseñanzas sagradas. Tu apoyo hace posible que sigamos investigando estos misterios. El Monte de los Olivos trasciende la definición simple de una colina situada al oriente de Jerusalén. Estamos hablando de uno de los enclaves más venerados del planeta entero, una elevación que ha sido escenario de lágrimas, engaños, victorias y vaticinios que han marcado épocas enteras. Desde su cumbre, la vista se extiende directamente sobre el valle de Cedrón hasta alcanzar los antiguos muros de la ciudad santa, donde destaca la Puerta Dorada, conocida también como Puerta Oriental, aquella entrada legendaria por la cual, según los vaticinios, el Mesías hará su ingreso triunfal a la ciudad cuando llegue el día señalado. Las Escrituras nos entregan una descripción precisa de lo que ocurrirá. El profeta Zacarías lo expresó con claridad meridiana. Aquel día sus pies se posarán sobre el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente. Y el Monte de los Olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un valle inmenso. Esta es la palabra encontrada en Zacarías, capítulo 14, versículo 4. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas
y definitivamente traeré contenido nuevo similar. La división de la montaña no es una metáfora poética ni un simbolismo espiritual. Se trata de una profecía literal que describe un acontecimiento físico y tangible que se manifestará cuando el Señor establezca su presencia nuevamente en la tierra. Y ahora, mientras fisuras comienzan a manifestarse exactamente en el lugar que las Escrituras predijeron, la humanidad empieza a prestar atención seria. Investigaciones recientes llevadas a cabo por especialistas en geología y arqueología han revelado que el Monte de los Olivos descansa directamente sobre una falla tectónica de importancia mayor, una línea de fractura que se extiende desde las aguas del Mar Muerto hasta las costas del Mediterráneo. Sin embargo, durante los últimos años, la actividad en esta zona ha experimentado un incremento notable. Grietas profundas son ahora visibles en múltiples sectores, ensanchándose progresivamente y creando formaciones naturales de crestas que atraviesan la montaña. Quienes visitan el lugar han reportado observar aberturas considerables que cortan a través de senderos ancestrales e incluso se aproximan peligrosamente a algunas de las miles de tumbas que adornan sus pendientes. Estas fracturas no son insignificantes ni superficiales. En determinadas áreas, estas grietas alcanzan varios metros de anchura y continúan extendiéndose precisamente en la dirección que las Escrituras indicaron que la montaña se dividiría. Es como si la propia corteza terrestre estuviera organizándose para algo trascendental. Será mera casualidad que la montaña desde donde una figura divina ascendió a los cielos esté ahora abriéndose en la misma orientación que la Biblia describe que se dividirá cuando esa presencia retorne. El Monte de los Olivos no es simplemente un elemento del paisaje. Es un testigo sagrado que ha presenciado innumerables momentos cruciales de la narrativa bíblica, formando parte integral del plan divino a través de las eras. Esta fue la elevación hacia donde huyó el rey David cuando escapaba de la rebelión encabezada por su propio hijo Absalón. El texto sagrado nos cuenta: David subía la cuesta del Monte de los Olivos llorando mientras subía, con la cabeza cubierta y caminando descalzo. Así lo registra el libro de Samuel. El profeta Ezequiel experimentó una visión donde contempló cómo la gloria del Altísimo se retiraba del templo y se posaba sobre el Monte de los Olivos. La gloria del Señor se elevó desde el centro de la ciudad y se detuvo sobre la montaña que está al lado oriental de la ciudad, según relata Ezequiel en el capítulo 11. Y fue aquí donde el Maestro mismo transitó con frecuencia. Venía a este lugar para orar en soledad, para compartir enseñanzas con sus seguidores y para encontrar descanso junto a sus discípulos más cercanos. Fue aquí donde contempló Jerusalén y derramó lágrimas por ella. Si también tú conocieras, al menos en este día tuyo, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, expresó con profundo dolor, según documenta el Evangelio de Lucas. El Monte de los Olivos fue testigo de sus lágrimas, sus oraciones, la traición que sufrió y su ascensión gloriosa. Cada piedra y cada olivo plantado en esa montaña conserva la memoria del ungido. El Monte de los Olivos no solamente es sagrado para los cristianos, posee un significado profundo también para judíos y musulmanes. Para el pueblo judío, representa el cementerio más importante del mundo entero. Más de 150.000 sepulcros cubren sus laderas, porque la tradición judía enseña que cuando el Mesías llegue, la resurrección de los muertos comenzará precisamente en ese lugar. Esta creencia encuentra sus raíces en la profecía de Zacarías, que declara que el Señor mismo pondrá sus pies sobre la montaña. Para los cristianos, el Monte de los Olivos es el sitio desde donde la figura de Jesús ascendió a los cielos, tal como relatan los Hechos de los Apóstoles. Es el lugar donde impartió enseñanzas sobre su segunda venida, como registra el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, y es el punto exacto donde retornará para traer paz verdadera al mundo.
Para los musulmanes, el monte también reviste carácter sagrado. Creen que jugará un papel fundamental en el juicio final, donde los justos serán separados de los transgresores. Entonces, para judíos, cristianos y musulmanes por igual, esta única montaña se erige como símbolo de juicio divino, resurrección y redención. Y en este momento, el suelo bajo ella está literalmente abriéndose. Directamente frente al Monte de los Olivos se encuentra la Puerta Dorada, sellada herméticamente durante siglos. Según las profecías judías y cristianas, esta es la puerta por la cual el Mesías entrará cuando venga a establecer su reino. No es coincidencia que esta puerta esté orientada directamente hacia el Monte de los Olivos. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. La misma montaña que el profeta Zacarías dijo que se partiría en dos con la llegada del Señor. En tiempos antiguos, este fue el camino que siguió Jesús durante su entrada triunfal a Jerusalén. Las multitudes agitaban ramas de palma y clamaban: «Bendito el que viene en el nombre del Señor», como nos cuenta el Evangelio de Mateo. Pero la próxima vez que cruce esa puerta, no será montado sobre un asno humilde, será en gloria y poder absolutos. Hoy en día, la Puerta Dorada permanece sellada, bloqueada por pesadas piedras y siglos de historia acumulada. Sin embargo, su alineación perfecta con el Monte de los Olivos narra una historia divina. Llegará el día en que la puerta se abrirá nuevamente y el Rey de Reyes pasará a través de ella. Cuando el Monte de los Olivos comience a temblar, los creyentes no pueden evitar recordar la profecía con intensidad renovada. Los científicos pueden explicarlo como movimiento tectónico natural, pero las Escrituras le otorgan un significado mucho más profundo. Las palabras de Zacarías fueron cristalinas. El Monte de los Olivos se partirá en dos, y ahora observamos grietas que se extienden de este a oeste, exactamente la misma dirección que describe la profecía. ¿Coincidencia o preparación divina? Sabemos por la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 22, que toda la creación gime con dolores de parto, esperando ansiosamente lo que está por venir. ¿Podría este temblor ser uno de esos gemidos? Un recordatorio físico de que la historia se aproxima a su punto culminante. Cuando el Mesías regrese, la Biblia declara que sus pies tocarán esta montaña específica. La tierra responderá de manera dramática, el suelo se abrirá y el mundo entero sabrá que Él reina para siempre. Cada grieta en el Monte de los Olivos parece susurrar un recordatorio persistente. La palabra del Altísimo es verdadera y se cumple. Esto no es meramente una curiosidad arqueológica ni una maravilla geológica que podamos catalogar y olvidar. Es una señal profética escrita en piedra viva, grabada en la estructura misma del planeta. La misma montaña que una vez sintió las lágrimas del rey David, que fue escenario de la visión del profeta Ezequiel y que conoció las pisadas del Maestro, está temblando una vez más. ¿Podría tratarse de una advertencia, una llamada para que el mundo se prepare? El propio Jesús advirtió a sus seguidores en el Evangelio de Mateo: por tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Esto está registrado en Mateo capítulo 24, versículo 42. Se nos instruyó estar atentos a las señales. Y ahora
Mientras la montaña comienza a dividirse, se siente como si la creación misma estuviera clamando las palabras exactas de la profecía. El Monte de los Olivos ha visto reyes llorar, profetas proclamar verdades eternas y al Mesías ascender gloriosamente. Ha cargado con el peso de oraciones, promesas y profecías durante milenios. Y ahora se está agrietando ampliamente, como si se estuviera preparando para cumplir su rol más grandioso. Cuando el Mesías retorne, sus pies tocarán esta montaña y caminará a través de la puerta dorada para reinar eternamente. El temblor que observamos hoy no es un evento aleatorio ni producto del azar. Es un recordatorio celestial de que el cronograma divino sigue desarrollándose según lo planeado. Que cada temblor bajo esa colina sagrada nos recuerde su promesa inquebrantable. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, como proclama el libro de Apocalipsis. El Monte de los Olivos se está fracturando y el mundo entero está observando con atención creciente. ¿Podría esto ser el comienzo del momento más grandioso en la historia de la humanidad? Solo el tiempo lo dirá con certeza absoluta, pero una cosa es completamente segura. El rey está llegando pronto y las señales se multiplican en formas que no podemos ignorar. Pero hay algo más que necesitas entender sobre lo que está ocurriendo en este monte sagrado, algo que los medios convencionales no te están contando. Los lugareños que han vivido en Jerusalén durante generaciones están reportando experiencias extraordinarias. Ancianos que han caminado esos senderos durante décadas afirman que el sonido bajo sus pies ha cambiado, como si la tierra estuviera resonando de manera diferente. Guardias que patrullan el área durante la noche han documentado sonidos inexplicables provenientes de las profundidades, como si algo masivo se estuviera removiendo bajo toneladas de roca ancestral. Estos no son rumores difundidos por sensacionalistas, sino testimonios de personas sobrias y confiables. Arqueólogos que excavan en las proximidades del monte han descubierto algo fascinante. Las capas de sedimento muestran evidencia de movimientos tectónicos previos que coinciden perfectamente con eventos históricos documentados en textos antiguos. Cada estrato de tierra cuenta una historia. Los sistemas de monitoreo geológico instalados recientemente han registrado microsismos con una frecuencia que los expertos describen como anómala. No son terremotos que la población pueda sentir, pero los instrumentos sensibles los captan constantemente, como un corazón latiendo bajo la superficie. Lo más intrigante es el patrón de estas fracturas. No se están formando al azar por toda la región. Se concentran específicamente en el Monte de los Olivos, siguiendo una línea casi perfecta de este a oeste, dividiendo la montaña exactamente como Zacarías describió hace más de 2500 años. Ingenieros estructurales han expresado preocupación por algunas de las construcciones modernas en el área. Edificios que parecían sólidos hace apenas una década ahora muestran signos de estrés estructural. Grietas aparecen en muros que antes estaban impecables, como si la tierra bajo ellos se estuviera preparando para algo inevitable. Pero más allá de los datos científicos y las mediciones técnicas, existe una dimensión espiritual que no puede ser medida con instrumentos. Miles de peregrinos que visitan el Monte de los Olivos describen una sensación palpable de expectativa, como si el aire mismo estuviera cargado de anticipación divina. Rabinos estudiosos de las Escrituras han intensificado sus estudios sobre las profecías relacionadas con este monte. Algunos señalan que múltiples señales descritas en textos antiguos están convergiendo simultáneamente por primera vez en la historia registrada. El Valle de Cedrón, que separa el Monte de los Olivos de Jerusalén, tiene su propio rol profético. Según textos sagrados, este valle será el escenario del juicio final, donde naciones enteras serán evaluadas. La geografía física de la región está intrínsecamente conectada con eventos proféticos futuros. Las aguas que fluyen bajo el Monte de los Olivos también están experimentando cambios. Manantiales que habían estado secos durante décadas
han comenzado a brotar nuevamente, un fenómeno que los locales interpretan como señal de renovación y cumplimiento profético inminente. La vegetación en ciertas áreas del monte está mostrando comportamientos inusuales. Olivos milenarios que parecían estar muriendo han comenzado a producir brotes frescos, como si estuvieran revitalizándose en preparación para algo trascendental. La naturaleza misma parece estar respondiendo. Científicos atmosféricos han notado que los patrones climáticos sobre Jerusalén han mostrado variaciones que desafían los modelos de predicción convencionales. Tormentas se forman y deshacen de maneras que meteorólogos veteranos describen como sin precedentes para la región. Estudiosos de profecías bíblicas señalan que no es solo el Monte de los Olivos el que está mostrando señales. Eventos globales están alineándose de maneras que parecen cumplir múltiples profecías simultáneamente. Conflictos en Medio Oriente, fenómenos naturales aumentando en intensidad, cambios geopolíticos dramáticos. La Puerta Dorada, sellada frente al monte, ha sido objeto de estudios recientes. Expertos en restauración han examinado las piedras que la bloquean y estiman que, debido al desgaste natural y la presión estructural, el sello podría ceder de manera natural en las próximas décadas. ¿Casualidad o timing divino? Historiadores religiosos recuerdan que cada vez que ha habido movimientos sísmicos significativos en Jerusalén en la historia, han coincidido con momentos de gran importancia espiritual o política. La tierra y el cielo parecen comunicarse en un lenguaje que trasciende lo meramente físico. Las comunidades de fe alrededor del mundo están prestando atención renovada a estos desarrollos. Grupos de oración se reúnen específicamente para interceder por Jerusalén y por la preparación de la humanidad para lo que pueda venir. La expectativa espiritual ha alcanzado niveles no vistos en generaciones. Teólogos debaten si estas señales indican una ventana temporal específica o si son simplemente recordatorios de que el reloj profético sigue avanzando. Lo que todos coinciden es que ignorar estas manifestaciones sería negligente para cualquiera que tome en serio las escrituras sagradas. Equipos de documentación internacional han comenzado a registrar cada cambio en el Monte de los Olivos, creando archivos detallados para las generaciones futuras. Fotógrafos, videógrafos y periodistas se sienten compelidos a capturar este momento histórico. Mientras tanto, la vida cotidiana en Jerusalén continúa, pero con una sensación subyacente de que algo monumental se aproxima. Los mercados siguen operando, las familias siguen con sus rutinas, pero en las conversaciones y en las sinagogas, iglesias y mezquitas, el tema de las grietas del Monte de los Olivos surge una y otra vez. Y entonces nos enfrentamos a la pregunta más importante: ¿qué harás tú con esta información? ¿La descartarás como coincidencia geológica o reconocerás que podríamos estar viviendo en el umbral del cumplimiento de profecías milenarias? La Tierra está hablando. La pregunta es, ¿estamos escuchando? Lo que hace aún más fascinante este fenómeno es la sincronización temporal con otros eventos globales que parecen estar alineándose de manera casi imposible. Analistas de profecías han comenzado a crear líneas de tiempo detalladas, conectando puntos que antes parecían aislados, y el cuadro que emerge es absolutamente sobrecogedor. Recientemente, un equipo de investigadores utilizando tecnología de escaneo láser tridimensional ha logrado mapear las fracturas con precisión milimétrica. Los datos resultantes revelan algo extraordinario. Las grietas no solo siguen el eje este-oeste profetizado, sino que su profundidad aumenta progresivamente hacia el centro del monte, como si algo estuviera empujando desde abajo hacia arriba, preparando una división desde las entrañas mismas de la tierra. Pero lo verdaderamente inquietante surgió cuando compararon estos mapeos con estudios geológicos realizados hace 50 años. Las antiguas mediciones mostraban que la montaña era estructuralmente sólida, sin indicios de debilidad significativa. Ahora,
En el lapso de apenas unas décadas han aparecido fracturas que normalmente tardarían siglos en formarse. El proceso se ha acelerado, de manera que desafía explicaciones geológicas convencionales. Expertos en sismología, que han dedicado toda su carrera al estudio de fallas tectónicas, admiten estar perplejos. Uno de ellos, un profesor emérito de una prestigiosa universidad europea, declaró bajo condición de anonimato: en 40 años estudiando placas tectónicas, nunca había visto un patrón como este. Es como si la Tierra estuviera respondiendo a un llamado que no podemos medir con nuestros instrumentos. Las autoridades israelíes han establecido sistemas de monitoreo permanente alrededor del perímetro del Monte de los Olivos. Cámaras de alta resolución capturan cada milímetro de movimiento las 24 horas del día. Sensores sísmicos ultrasensibles registran vibraciones imperceptibles para el ser humano. Y cada semana los datos muestran la misma tendencia. La actividad no disminuye, sino que se intensifica gradualmente. Lo que muchos no saben es que existe un detalle adicional que las autoridades han mantenido relativamente reservado para evitar alarma pública. Durante excavaciones arqueológicas rutinarias en la base del monte, se descubrieron cámaras subterráneas antiguas que nadie sabía que existían. Dentro de estas cámaras, los investigadores encontraron inscripciones en hebreo antiguo que hacen referencia directa a los días del gran estremecimiento y cuando la montaña se parta para dar paso al rey. Estas inscripciones han sido datadas con carbono 14 y los resultados sitúan su origen aproximadamente en el siglo VIII a.C., contemporáneas precisamente con la época en que el profeta Zacarías escribió sus visiones. Es como si aquellos que vivieron en esa era tuvieran conocimiento de algo que iba a suceder miles de años en el futuro y sintieran la necesidad urgente de dejarlo registrado en piedra para las generaciones venideras. Académicos especializados en textos antiguos han comenzado a traducir documentos adicionales encontrados en esas cámaras. Uno de estos textos describe con detalle asombroso no solo la división del monte, sino también fenómenos atmosféricos que la acompañarían. El cielo se oscurecerá como en duelo, las aguas del gran mar se agitarán, y desde el oriente vendrá una luz que ningún ojo mortal ha contemplado. Descripciones poéticas o anticipaciones precisas de eventos físicos reales. Y aquí está lo que realmente debería captar tu atención. Algunas de estas profecías antiguas no solo hablan del momento de la división, sino también de las señales que la precederían. Mencionan específicamente grietas que aparecerán como advertencia, la tierra que gime antes del gran día, y generaciones que verán el comienzo, pero no el final del proceso. Si estos textos son auténticos, y los expertos confirman que lo son, entonces estamos presenciando exactamente la fase preliminar que fue descrita hace casi 3000 años. ¿Alguna vez te has planteado una interrogante que podría sacudir hasta los cimientos de todo lo que pensabas conocer acerca de la espiritualidad? Imagínate esto. Durante miles de millones de años, antes de que siquiera pisara nuestro planeta, ¿cómo era conocido Jesús en los cielos? ¿Acaso portaba el mismo nombre que ahora reconocemos, o su identidad celestial era radicalmente distinta? Pero, aguarda, porque esto se pone mucho más intrigante. ¿Cuáles eran exactamente sus ocupaciones durante esa eternidad interminable previo a manifestarse como un recién nacido en aquel establo? ¿Se mantenía en una espera pasiva o desempeñaba funciones específicas que permanecen como un enigma para nosotros? Esta cuestión aparentemente sencilla encierra uno de los secretos más asombrosos y transformadores de todas las escrituras sagradas. Lo que está a punto de ser revelado no solo revolucionará tu entendimiento de los textos bíblicos, sino que tiene el poder de transformar radicalmente tu conexión personal con lo divino. En este momento, estamos a punto de desvelar misterios que han permanecido en las sombras durante milenios enteros. Te revelaremos no solo uno, ni tampoco dos,
sino tres identidades completamente diferentes que Jesús poseía antes de su llegada terrenal. Y aquí viene algo que va a dejarte completamente atónito. Conocerás las tareas específicas, los roles concretos que Él ejecutaba en esa eternidad anterior, cosas que la gran mayoría de creyentes jamás han siquiera contemplado. Prepárate para una expedición extraordinaria a través de los manuscritos sagrados más ancestrales, donde descifraremos enigmas milenarios sobre la auténtica naturaleza de Cristo previo a su manifestación humana. Te aseguro que las revelaciones de hoy te van a dejar sin aliento y con una visión completamente renovada de la verdadera identidad de Jesús. El enigma universal sobre los orígenes de Cristo. Durante siglos incontables, la humanidad ha estado completamente cautivada por interrogantes fundamentales sobre Jesús que van infinitamente más allá de lo que la mayoría se atreve siquiera a cuestionar. ¿Cuál fue realmente su origen? ¿Cuántos miles de millones de años ha estado en existencia? ¿Cuáles fueron sus ocupaciones específicas en esa eternidad previa? Mantenía conversaciones con el Padre Celestial. Formaba parte de decisiones que afectaban al cosmos entero. Pero aquí viene algo que va a asombrarte profundamente. Aunque Cristo mismo ofreció algunas respuestas a estas preguntas durante su misión terrenal, las Escrituras están cargadas de indicios extraordinarios que demandan una investigación mucho más minuciosa para ser completamente descifrados. Y permíteme contarte algo que va a cambiar tu manera de ver las cosas. La gran mayoría de creyentes leen la Biblia completamente ajenos al hecho de que están pasando por alto referencias increíbles a la existencia preencarnada de Jesús, que se encuentran ocultas a plena vista. Comencemos nuestro examen con los fundamentos que todos reconocemos. El nombre Jesús encuentra sus raíces en la expresión griega Jesús, que proviene del hebreo Yeshua, cuyo significado profundo es Yahweh es salvación. Hasta este punto todo parece conocido, ¿no es cierto? No obstante, aquí radica el primer descubrimiento absolutamente impactante que va a remover tus fundamentos. La existencia de Cristo no comenzó en aquella noche sagrada en Belén. Para nada. Las Escrituras nos declaran sin lugar a dudas que Él ya existía mucho antes de ese momento histórico en el pesebre. Pero no estamos refiriéndonos a algunos años previos, ni siquiera a décadas. Estamos hablando de eternidad sin comienzo alguno. Por tanto, emerge la pregunta fundamental que nos va a ocupar en este momento. ¿Bajo qué identidad era reconocido en aquellos tiempos eternos? ¿Cómo se dirigían a Él en las esferas celestiales? ¿Qué nombres empleaba el Padre para llamarlo? La respuesta es incluso más sorprendente de lo que tu mente puede concebir en este instante. No poseía solamente una identidad, sino tres denominaciones distintivas completamente diferentes que revelan aspectos fascinantes de su esencia eterna. Y aquí viene la promesa que te ofrezco. Si permaneces conmigo hasta el final de esta revelación completa, no solamente descubrirás estos tres nombres ocultos, sino que te explicaré detalladamente cuáles eran las actividades específicas, los roles precisos y las responsabilidades exactas que Cristo desempeñaba durante esa época anterior a su encarnación. Algunas de estas actividades van a dejarte completamente pasmado. El secreto del Logos, mucho más que una simple expresión. Vamos a sumergirnos en el primer nombre oculto, y te advierto que lo que estás por descubrir va a expandir tu mente de formas que no anticipabas. Juan nos presenta una declaración absolutamente revolucionaria que durante siglos ha sido incomprendida. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él, y sin Él no fue creado nada de cuanto existe.
En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Ahora bien, la mayoría de las personas leen esto y piensan, claro, el verbo se refiere a Jesús, ya lo entendía. Pero están perdiendo completamente la profundidad revolucionaria de lo que Juan está descubriendo aquí. Esta mención del verbo se refiere directamente a Jesús, pero detente un instante y hazme esta pregunta. ¿Por qué Juan decidió emplear este término específico? ¿Por qué no simplemente mencionar Jesús desde el comienzo? ¿Por qué utilizar esta palabra enigmática que requiere explicación? Aquí es donde la revelación se transforma en absolutamente fascinante y donde la mayoría de maestros se quedan cortos en su interpretación. En las civilizaciones antiguas, los nombres poseían una profundidad de significado extraordinaria que nosotros, en el mundo contemporáneo, hemos perdido por completo. No funcionaban como simples etiquetas identificativas que colocamos a nuestros hijos porque nos agrada su sonido, sino que revelaban la esencia, el propósito, el destino e incluso las características de personalidad de quien los portaba. El término verbo comunica el papel fundamental de Jesús en transmitir la verdad divina a la humanidad. Pero espera, porque la profundidad de este concepto va mucho más allá de lo que podríamos imaginar inicialmente. Aquí viene la parte técnica que te va a cautivar. El Nuevo Testamento emplea dos palabras griegas completamente distintivas para describir este concepto de palabra, y comprender la diferencia entre ellas va a revolucionar tu entendimiento. Rema y logos. Rema frecuentemente se refiere a una palabra pronunciada específicamente, una declaración concreta en un momento particular. Por ejemplo, cuando el ángel Gabriel anunció a María que concebiría al Hijo de Dios, ella respondió, «Que se cumpla en mí según tu palabra». Esta era una promesa específica, un rema, pronunciada por Dios para esa situación particular. Pero logos, y aquí es donde tu mente va a explotar, posee una dimensión mucho más profunda y cósmica. No representa meramente una palabra aislada o una frase específica. Es el mensaje completo, el plan maestro divino, la comunicación total de Dios, su sabiduría perfecta, su voluntad absoluta, todo condensado en una expresión. Es precisamente este término logos que Juan utiliza al iniciar su evangelio. En el principio existía el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. Aquí comenzamos a vislumbrar algo verdaderamente extraordinario que va a cambiar tu perspectiva para siempre. Esa palabra, ese mensaje completo de Dios al mundo, esa comunicación perfecta de su naturaleza y voluntad, se materializó en carne humana, se transformó físicamente en Jesús. Pero permíteme llevarte aún más profundo en este concepto. En la filosofía griega antigua, logos representaba el principio racional que gobernaba el universo, la razón divina, la sabiduría que mantenía todo en orden. Juan tomó este concepto familiar para sus lectores y lo revolucionó completamente al declarar que este logos no era una idea abstracta, sino una persona real, Jesús. Déjame hacerte una pregunta personal que quiero que consideres seriamente.
¿Alguna vez te has sentido completamente desconectado de Dios, como si fuera una fuerza distante e inalcanzable? Tal vez esta comprensión profunda del concepto de Logos te ayude a experimentar una cercanía mayor con Él. Cuando Jesús caminó entre nosotros, no solamente impartía enseñanzas o realizaba milagros. Él era la comunicación viviente de Dios. Nos estaba mostrando directamente en carne y hueso la naturaleza exacta de Dios. Juan 14:9 declara algo revolucionario. El que me ha contemplado a mí, ha contemplado al Padre. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta declaración? Dios ya no permanecía distante en algún cielo lejano. No era una conceptualización abstracta o una fuerza impersonal. Estaba presente físicamente entre nosotros, sanando a los enfermos, amando a los marginados, perdonando a los pecadores, consolando a los afligidos. Pero aquí viene algo que te va a impactar. Este no constituía su único nombre en la eternidad pasada. La historia de la eternidad y las obras específicas de Jesús antes de la tierra aún guardan secretos increíbles por descubrir sobre sus actividades, roles y responsabilidades previas a su llegada al mundo. La revelación del Yo Soy, reclamando la identidad divina suprema. Ahora vamos a explorar el segundo nombre secreto de Jesús, y te advierto que esta revelación ha generado más controversia, más persecución y más intentos de eliminación en la historia que cualquier otra afirmación religiosa jamás pronunciada. ¿Recuerdas el encuentro histórico y absolutamente sobrenatural entre Moisés y la zarza ardiente? Ese momento transformó no solo la vida de Moisés, sino el rumbo de toda la historia humana. En ese momento trascendental, Dios reveló su identidad a Moisés con las palabras más poderosas jamás pronunciadas, Yo soy, en Éxodo 3:14, donde declaró, Yo soy el que soy. Pero permíteme explicarte la profundidad de esta declaración que la mayoría de personas pasa por alto completamente. Cuando Dios dijo, Yo soy el que soy, no estaba simplemente proporcionando su nombre como nosotros decimos, me llamo Juan o me llamo María. Estaba proclamando su existencia absoluta, su autosuficiencia completa, su eternidad sin principio ni fin. Estaba diciendo, mi existencia no depende de nada ni de nadie, yo simplemente existo, soy la fuente de toda existencia. Esta declaración era tan sagrada, tan poderosa, tan llena de autoridad divina, que los judíos desarrollaron una reverencia extraordinaria hacia ella. De hecho, consideraban este nombre tan santo que evitaban pronunciarlo en voz alta. Ahora, avancemos aproximadamente 1400 años hasta el Nuevo Testamento, específicamente a Juan 8:58, donde Jesús hace una declaración que literalmente sacudió los cimientos del mundo religioso de su época y que sigue siendo controversial hasta el día de hoy. Los fariseos le estaban preguntando sobre su edad, cuestionando su autoridad, tratando de desacreditarlo. Y entonces Jesús pronuncia palabras que los dejaron completamente pasmados. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Detente un momento. ¿Captaste la magnitud absoluta de esta afirmación? ¿Entiendes lo que acababa de suceder? Jesús no dijo, antes de que Abraham existiera, yo existía, o yo estaba vivo, o yo era. No, él deliberadamente, intencionalmente, usó las mismas palabras exactas que Dios había usado para identificarse ante Moisés. Yo soy. Jesús estaba reclamando para sí mismo el nombre divino exclusivo de Dios. Estaba declarando que él poseía la misma naturaleza eterna, la misma autoexistencia, la misma autoridad absoluta que el Dios que se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Esto significaba algo que era completamente escandaloso para sus oyentes. Jesús no era simplemente un maestro espiritual excepcional, no era solo un profeta poderoso, no era únicamente un hacedor de milagros. Él era y es Dios mismo en forma humana.
Y si usted quiere recibir revelaciones y estudios exclusivos sobre las profecías y los misterios que aparecen en la Biblia, sepa que justo debajo de este video hay un botón que dice "Hacerse miembro". Al pulsarlo, usted podrá unirse a un grupo que recibe materiales y explicaciones que no se comparten públicamente, preparados con dedicación para quienes desean entender más la palabra. Imagínate si alguien en la actualidad se parara frente a ti y declarara con total seriedad: soy eterno, he existido desde siempre, he creado todo lo que observas, soy la fuente de toda vida. Probablemente lo considerarías completamente loco, ¿verdad? Llamarías a los servicios de salud mental inmediatamente. Exactamente esa fue la reacción inicial de los fariseos, excepto que había una diferencia crucial. En esta situación, Jesús no estaba bromeando, no estaba siendo metafórico, y las evidencias de su poder divino respaldaban sus palabras. Ellos comprendieron perfectamente lo que él estaba proclamando. Al pronunciar "yo soy", Jesús se estaba identificando como el Dios eterno, el mismo Dios todopoderoso que dialogó con Moisés, que separó el Mar Rojo, que dio los 10 mandamientos. Para ellos, esto constituía la blasfemia más grave imaginable, un crimen que según la ley judía se castigaba obligatoriamente con la muerte por lapidación. Su ira se desbordó completamente. No solo se sintieron profundamente ofendidos, estaban listos para ejecutarlo inmediatamente con sus propias manos. Juan 8:59 nos cuenta lo que pasó después. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Estaban tan furiosos, tan convencidos de que había cometido blasfemia, que querían matarlo en ese mismo instante. Pero aquí viene algo fascinante. Ese no fue el único momento en que Jesús empleó esta declaración poderosa e incendiaria. De hecho, pronunció 7 declaraciones monumentales de "yo soy" en el Evangelio de Juan, cada una revelando una faceta diferente de su identidad divina y cada una causando más controversia. Estas declaraciones no eran casuales. Eran revelaciones calculadas, progresivas, de quién era Él realmente. Vamos a analizarlas una por una porque cada una te va a impactar de manera diferente. Primera declaración: yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Jesús se presenta como el alimento espiritual que satisface las necesidades más profundas y eternas del alma humana. No estaba hablando de comida física, sino de la nutrición espiritual que solo Él puede proporcionar. Segunda declaración: yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Aquí Jesús se declara como la fuente de toda iluminación espiritual, el que disipa las tinieblas de la ignorancia, el pecado y la muerte, ofreciendo esperanza en medio de la oscuridad más densa. Tercera declaración: yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:7. Jesús se describe como el único acceso legítimo y seguro al reino de Dios, ofreciendo protección, seguridad y salvación a quienes entran por Él. Cuarta declaración: yo soy el buen pastor. Juan 10:11. Como el pastor que voluntariamente entrega su vida por las ovejas, Jesús demuestra un amor sacrificial y un cuidado personal por cada uno de su pueblo. Quinta declaración: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Jesús declara poseer autoridad absoluta sobre la muerte y promete vida eterna a quienes confían en Él. Esta no es solo esperanza futura, sino realidad presente. Sexta declaración: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Jesús se declara como el único medio de acceso al Padre, la fuente de toda verdad absoluta y la esencia de toda vida verdadera. Séptima declaración: yo soy la vid verdadera. Juan 15:1. En esta metáfora profunda, Jesús enfatiza la importancia de permanecer conectados con Él para producir fruto espiritual genuino y duradero.
Los fariseos intentaron eliminarlo múltiples veces después de estas declaraciones, pero fueron incapaces de lograrlo. ¿Por qué? Porque su momento designado divinamente aún no había llegado. Su muerte no sería resultado de la ira humana, sino de un plan divino perfectamente cronometrado. Cuando finalmente llegó ese momento en la cruz del Calvario, Él entregó voluntariamente su vida. Nadie se la quitó. Él la dio libremente. Y al hacerlo, demostró de manera definitiva que Él es el Yo Soy eterno, el Dios Todopoderoso, el Salvador del mundo. Pero incluso estas revelaciones poderosas del Yo Soy no cuentan la historia completa de su identidad preencarnada. El misterio del ángel del Señor. Apariciones preencarnadas de Cristo. Ahora vamos a adentrarnos en el tercer nombre secreto de Jesús. Y esta revelación va a transformar completamente la manera en que lees el Antiguo Testamento para siempre. A través de todo el Antiguo Testamento encontramos apariciones absolutamente misteriosas de alguien identificado como el ángel del Señor. Pero aquí está el giro fascinante que la mayoría de cristianos nunca han considerado. Este no es un ángel ordinario para nada. Este ángel del Señor era en realidad Jesús, apareciendo en manifestaciones preencarnadas siglos antes de su nacimiento en Belén. Estas apariciones no solo representan prefiguraciones o símbolos de Jesús, sino que son encuentros reales, literales, con Cristo antes de que tomara forma humana permanente. Déjame mostrarte evidencias específicas que van a volarte la mente. Encuentro con Agar, Génesis 16. Cuando Agar huye al desierto, se encuentra con el ángel del Señor junto a una fuente de agua. Pero observa cuidadosamente lo que sucede. Este ángel no solo habla en nombre de Dios, sino que habla como Dios, usando pronombres en primera persona. Le dice: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada. ¿Desde cuándo un ángel creado tiene autoridad para hacer promesas de multiplicación? Solo Dios tiene esa autoridad. La prueba de Abraham, Génesis 22. Cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, el ángel del Señor lo detiene. Pero nuevamente, este ángel habla como si fuera Dios mismo. Por mí mismo he jurado, dice Jehová. Un ángel creado jamás juraría por sí mismo en nombre de Dios. Solo Dios puede jurar por sí mismo. Jacob luchando, Génesis 32. Jacob lucha toda la noche con un hombre misterioso que resulta ser divino. Jacob declara: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Con quién luchó Jacob realmente? Con una manifestación preencarnada de Jesús. La zarza ardiente, Éxodo 3. Aunque el texto dice que Moisés vio al ángel del Señor en la zarza, inmediatamente después Dios mismo habla desde la zarza. ¿Cómo explicamos esta transición? Es la misma persona, Jesús preencarnado manifestándose como el ángel del Señor. Balaam y su burra, Números 22. El ángel del Señor se aparece a Balaam con una espada en su mano, y Balaam se postra ante él en adoración. Los ángeles creados siempre rechazan la adoración y la dirigen hacia Dios. Pero este ángel la acepta porque es Dios. Josué antes de Jericó, Josué 5. Un hombre aparece ante Josué con una espada desenvainada, identificándose como príncipe del ejército de Jehová. Josué se postra y lo adora, y este personaje misterioso le dice que se quite el calzado porque está en tierra santa. Solo la presencia de Dios santifica la tierra. Gedeón, Jueces 6. El ángel del Señor se aparece a Gedeón y acepta un sacrificio. Cuando el fuego consume la ofrenda, Gedeón exclama aterrorizado: he visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le responde: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Esta es una teofanía, una aparición de Dios mismo. Los padres de Sansón, Jueces 13. El ángel del Señor anuncia el nacimiento de Sansón. Cuando Manoa ofrece un sacrificio, el ángel asciende en la llama del altar.
Manoah dice a su esposa: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. ¿Ves el patrón? En cada uno de estos encuentros, el ángel del Señor habla con autoridad divina, acepta adoración, hace promesas que solo Dios puede hacer, se identifica usando el nombre divino, es reconocido por los humanos como Dios mismo. Este ángel no solo transmite mensajes de Dios como un ángel creado normal. Él habla como Dios, actúa con la autoridad de Dios, acepta la adoración debida solo a Dios y es reconocido consistentemente como Dios mismo por quienes lo encuentran. La única explicación lógica es que estas son manifestaciones preencarnadas de Jesús. Cristo no comenzó a existir en Belén. Él había estado apareciendo a la humanidad durante milenios, preparando el camino para su encarnación permanente. Pero aquí viene algo aún más fascinante. ¿Por qué aparecía como ángel? La palabra ángel simplemente significa mensajero. Jesús, como la segunda persona de la Trinidad, frecuentemente actuaba como el mensajero del Padre, el revelador de la voluntad divina, el comunicador de los planes de Dios. Estas apariciones del ángel del Señor nos muestran que Jesús ha estado activamente involucrado en la historia humana desde el principio, guiando, protegiendo, revelando y preparando el camino para la redención. Las profecías mesiánicas, desvelando la naturaleza eterna siglos antes. Ahora vamos a explorar algo absolutamente extraordinario. Cómo los profetas del Antiguo Testamento, escribiendo siglos antes del nacimiento de Jesús, recibieron revelaciones específicas sobre su naturaleza eterna y preexistente. Las profecías mesiánicas no solo predicen la venida de Jesús, sino que revelan aspectos increíbles de su identidad eterna, que confirman todo lo que hemos estado descubriendo sobre sus nombres preencarnados. Isaías 9:6. Los títulos eternos. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el dominio estará sobre su hombro. Y se llamará su nombre: Consejero admirable, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Analicemos cada título porque cada uno revela aspectos extraordinarios de su naturaleza preencarnada. Consejero admirable. Esto revela que Jesús, desde la eternidad, ha sido la fuente de toda sabiduría divina. Antes de crear el mundo, Él ya era el consejero perfecto, la mente maestra detrás de todos los planes de Dios. Dios poderoso, el Gibor en hebreo, el guerrero divino, el todopoderoso. Isaías no está llamando a Jesús un Dios o divino, lo está identificando como Dios poderoso, el mismo título usado exclusivamente para Yahweh, Padre eterno, Aviad, el Padre de la eternidad. Esto no significa que Jesús sea el Padre de la Trinidad, sino que Él es el originador de la vida eterna, el que da vida eterna, el que ha existido desde la eternidad, Príncipe de paz, el que establece paz no solo entre Dios y la humanidad, sino que es la fuente de toda paz verdadera en el universo. Miqueas 5:2, la eternidad explícita. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía es absolutamente extraordinaria porque identifica específicamente el lugar de nacimiento de Jesús, pero inmediatamente establece que sus salidas, actividades, manifestaciones, son desde los días de la eternidad. Confirma que aunque nacería en Belén, su existencia y actividades se extienden hacia atrás en el tiempo sin principio. Daniel 7:13-14. El Hijo del Hombre Eterno. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
Daniel ve a alguien que es llamado Hijo de Hombre, título que Jesús usó constantemente para sí mismo, recibiendo un reino eterno del Anciano de Días. Esto muestra una escena celestial eterna donde Jesús ya tenía posición y autoridad divina. La oración más reveladora de Jesús, Juan 17. En Juan 17 encontramos la oración más profunda y reveladora que Jesús jamás pronunció públicamente. Esta oración constituye mucho más que una conversación íntima con su Padre Celestial. Es una ventana extraordinaria hacia la relación eterna entre el Padre y el Hijo que existía mucho antes de la creación del mundo. Jesús ora por su glorificación, pero escucha cuidadosamente, no de manera egoísta o ambiciosa. Su deseo de ser glorificado está perfectamente conectado con la glorificación del Padre en un plan eterno de amor y redención. Jesús declara en Juan 17, 1-5, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, así como le has dado autoridad sobre toda carne para que otorgue vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, completando la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que compartía contigo antes de que el mundo existiera. ¿Captaste esa frase final? La gloria que compartía contigo antes de que el mundo existiera. Jesús está hablando de una gloria preexistente, de una relación íntima, de una posición que Él tenía con el Padre antes de que cualquier estrella brillara, antes de que cualquier planeta existiera, antes de que el tiempo mismo fuera creado. Este pasaje revela algo extraordinario. La gloria compartida entre el Padre y el Hijo desde la eternidad, una relación de amor perfecto que existía antes de la creación, un plan conjunto para la redención que fue concebido en la eternidad pasada, la evidencia clara de que Jesús no fue un ser creado, sino que siempre ha existido en unidad perfecta con el Padre Jesús como agente activo de la creación. El apóstol Pablo, en Colosenses 1, 16, 17, nos revela algo que debería cambiar completamente nuestra perspectiva sobre quién es Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Esto no es poesía o metáfora. Pablo está declarando hechos específicos sobre la participación activa de Jesús en la creación. En Él fueron creadas todas las cosas. Jesús fue el agente activo de la creación. Todo fue creado por medio de Él. Él fue el instrumento divino utilizado, y para Él fue también el propósito final de la creación. Él existe antes de todas las cosas. Su preexistencia es absoluta. En Él, todas las cosas subsisten. Él mantiene activamente el universo en existencia. Imagínate, cuando contemplas una puesta de sol, estás viendo la obra de las manos de Jesús. Cuando observas las galaxias a través de un telescopio, estás contemplando su creatividad. Cuando estudias la complejidad de una célula, estás admirando su ingeniería divina. Hebreos 1, 2, 3 lo confirma. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, que le hacía Jesús específicamente antes de la encarnación. Ahora llegamos a la pregunta que prometimos responder desde el principio. ¿Qué actividades específicas realizaba Jesús durante toda esa eternidad antes de venir a la tierra? Basándonos en las Escrituras, podemos identificar al menos 5 roles específicos. 1. Participación en los consejos divinos.
Jesús participaba activamente en las decisiones eternas de la Trinidad. El plan de redención no fue una idea de último momento después de la caída del hombre. Fue concebido en la eternidad pasada con la participación completa del Hijo. 2. Revelación progresiva. Como hemos visto, Jesús se manifestaba como el ángel del Señor, revelando gradualmente la naturaleza de Dios a la humanidad y preparando el camino para su encarnación completa. 3. Mantenimiento del universo. Colosenses nos dice que, en Él, todas las cosas subsisten. Esto significa que Jesús ha estado activamente sosteniendo el universo, manteniendo las leyes físicas, preservando la vida. 4. Intercesión eterna. Aunque su papel como sumo sacerdote se hizo evidente después de su sacrificio, su corazón de intercesión y mediación existía desde la eternidad. 5. Relación de amor con el Padre. Juan 17 nos da una ventana a una relación de amor perfecto, comunicación constante y gloria compartida que existía desde antes de la fundación del mundo. En el libro de Apocalipsis, Juan recibe una visión extraordinaria que nos muestra a Jesús en su majestad celestial completa, revelando cómo apareció antes de su encarnación y cómo aparece ahora en su gloria restaurada. Apocalipsis 1:13-18 describe: «Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies». Esta visión extraordinaria nos revela: cabello blanco como la nieve, simbolizando su eternidad y sabiduría antigua, ojos como llama de fuego, su capacidad de ver y conocer todas las cosas, voz como estruendo de muchas aguas, su autoridad absoluta y poder creativo, rostro como el sol en su fuerza, su gloria divina que no puede ser ocultada. Esta es la misma persona que caminó humildemente por las calles polvorientas de Nazaret, que durmió en una barca durante una tormenta, que lloró en la tumba de Lázaro. Pero ahora Juan lo ve en su gloria eterna restaurada. La Trinidad en acción, unidad eterna. La doctrina de la Trinidad, aunque compleja, es fundamental para comprender completamente quién era Jesús antes de su encarnación. Jesús, como la segunda persona de la Trinidad, comparte una relación eterna e inseparable con el Padre y el Espíritu Santo. Esta unidad trinitaria se refleja en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Observa que dice en el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No 3 nombres, sino un nombre compartido por 3 personas divinas distintas pero unificadas. Desde la eternidad pasada, Jesús ha estado en perfecta unidad de propósito, voluntad y acción con el Padre y el Espíritu Santo. Cuando vemos a Jesús actuar en el Antiguo Testamento como el ángel del Señor, estamos viendo a la Trinidad en acción. El plan redentor eterno. Uno de los aspectos más extraordinarios de la preexistencia de Jesús es que el plan de redención no fue una reacción divina a la caída del hombre. Fue un plan concebido en la eternidad pasada. Efesios 1:4 declara: «Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él». 1 Pedro 1:19-20 añade: «Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros».
Esto significa que antes de que Adán y Eva fueran creados, antes de que el jardín del Edén existiera, Jesús ya había aceptado voluntariamente convertirse en el sacrificio por los pecados de la humanidad. Su amor por nosotros es literalmente eterno. La transformación personal que esta revelación debe generar después de este viaje extraordinario a través de las Escrituras, confío en que tu comprensión de quién es Jesús haya sido revolucionada para siempre. Hemos descubierto que Jesús no es simplemente un personaje histórico excepcional o un maestro moral admirable. Él es el Logos eterno, la comunicación perfecta de Dios, la sabiduría divina encarnada, el Yo Soy, el Dios autoexistente que comparte la naturaleza divina con el Padre, el ángel del Señor, el revelador activo de Dios a través de toda la historia del Antiguo Testamento. Su vida, muerte y resurrección no fueron eventos aislados, sino la culminación de un plan eterno concebido en el amor infinito de la Trinidad antes de la fundación del mundo. Cuando contemplas a Jesús orando en el jardín de Getsemaní, ahora sabes que este era el mismo ser que participó en la creación del universo. Cuando lo ves sanando a los enfermos, reconoces al consejero admirable en acción. Cuando murió en la cruz, comprendes que era el Yo Soy, eterno, quien se sacrificó voluntariamente por ti. El impacto revolucionario en tu relación diaria con Dios. Esta revelación debería impactarte profundamente en tu vida cotidiana de maneras específicas y transformadoras. No estás siguiendo a un simple maestro religioso del pasado cuyas enseñanzas pueden inspirarte ocasionalmente. Estás en una relación íntima y personal con el mismísimo Creador del universo que decidió hacerse hombre para redimirte. Esto significa que cuando oras, no estás hablando con alguien que apenas comprende tus luchas humanas. Estás conversando con quien diseñó cada célula de tu cuerpo, quien conoce cada pensamiento antes de que lo pienses, quien ha experimentado personalmente el dolor, la tentación, la traición y la muerte. Cuando enfrentas desafíos que parecen imposibles, recuerda que estás conectado con quien habló y las galaxias llegaron a existir, quien mantiene cada átomo del universo en su lugar con su palabra poderosa. No hay situación demasiado compleja, no hay problema demasiado grande para quien es el Logos eterno. La seguridad inquebrantable de su amor eterno. Uno de los aspectos más reconfortantes de comprender la preexistencia de Jesús es darte cuenta de que su amor por ti no comenzó cuando naciste, ni siquiera cuando Él nació en Belén. Su amor por ti es tan eterno como Él mismo. Antes de que tus padres se conocieran, antes de que tu país existiera, antes de que la tierra fuera formada, Jesús ya te amaba con un amor perfecto e incondicional. En los consejos eternos de la Trinidad, tu nombre ya estaba escrito, tu redención ya estaba planeada, tu destino eterno ya estaba asegurado. Las implicaciones prácticas para tu fe diaria. Comprender quién es realmente Jesús debe transformar la manera en que vives cada día. En los momentos de duda, cuando cuestiones si Dios realmente se preocupa por ti, recuerda que el Creador del universo dejó voluntariamente su gloria celestial para vivir entre nosotros, experimentar nuestros dolores y morir por nuestros pecados. En los tiempos de soledad, nunca estás verdaderamente solo porque el Yo Soy eterno, quien existe fuera del tiempo y el espacio, ha prometido estar contigo siempre, hasta el fin del mundo. Cuando enfrentes la injusticia, el juez eterno, quien un día enderezará todas las cosas, conoce perfectamente cada situación injusta que has enfrentado y tiene el poder absoluto para traer justicia perfecta. En momentos de confusión, el Logos divino, la sabiduría perfecta encarnada, puede guiarte a través de cualquier situación confusa porque Él ve el final desde el principio.
Durante las pruebas físicas o emocionales, Jesús, quien experimentó tentación, dolor, traición y muerte, comprende completamente lo que estás pasando y tiene el poder para sostenerte. La responsabilidad que conlleva este conocimiento, con este entendimiento profundo de la identidad eterna de Jesús, viene también una gran responsabilidad. No puedes seguir viviendo como si fuera simplemente un personaje histórico interesante o una figura religiosa entre muchas otras. Si Jesús es realmente quien las Escrituras declaran que es, el Logos eterno, el Yo soy divino, el ángel del Señor preencarnado, entonces toda tu vida debe girar alrededor de esta realidad central. Cada decisión, cada palabra, cada pensamiento debe ser filtrado a través de esta verdad transformadora. Esto no significa vivir bajo condenación o legalismo, sino en la libertad gloriosa de saber que perteneces completamente al Creador y sustentador del universo, que te ama con un amor eterno e incondicional. Si esta exploración ha expandido tu comprensión y encendido una pasión más profunda por conocer a Jesús, eres exactamente el tipo de persona que necesita continuar esta aventura de descubrimiento espiritual. Hay secretos aún más profundos, esperando ser desvelados en futuros contenidos, que cambiarán completamente tu perspectiva sobre la naturaleza de Dios, el propósito eterno de la humanidad y el destino final del universo que muy pocos creyentes han considerado seriamente. Los misterios futuros que aguardan tu descubrimiento. Lo que hemos explorado hoy representa únicamente la superficie de una realidad infinitamente más profunda y extraordinaria. En las próximas revelaciones, desentrañaremos los nombres secretos adicionales que Dios mismo usa en las Escrituras hebreas, nombres tan poderosos que su pronunciación correcta era considerada capaz de mover montañas y abrir dimensiones espirituales completamente nuevas. Descubriremos también las actividades específicas que cada miembro de la Trinidad realizaba durante los concilios divinos antes de la creación, conversaciones celestiales que determinaron no solo el destino de la humanidad, sino el propósito eterno de cada galaxia, cada estrella, cada forma de vida en el universo entero. Estos diálogos eternos contienen secretos sobre tu propósito personal que cambiarán radicalmente la manera en que ves tu existencia. Las profecías aún sin cumplir que podrían suceder. Hoy, además, exploraremos las profecías bíblicas más extraordinarias que aún aguardan su cumplimiento total, eventos que podrían desarrollarse en nuestra generación y que involucran manifestaciones sobrenaturales de la presencia divina que eclipsarán todo lo que la humanidad ha presenciado anteriormente. Estos eventos futuros están íntimamente conectados con la identidad eterna de Jesús que acabamos de descubrir. El llamado personal a una transformación más profunda. Tu encuentro con estas verdades sobre la identidad preencarnada de Jesús no debe terminar como mera información intelectual fascinante. Debe convertirse en el catalizador para una transformación espiritual tan profunda que las personas a tu alrededor noten un cambio radical en tu manera de vivir, amar y enfrentar los desafíos de la vida. La invitación a formar parte de algo extraordinario. Este momento representa una invitación divina para que formes parte de una comunidad de buscadores de verdades profundas. Personas que no se conforman con respuestas superficiales, sino que anhelan conocer los misterios más profundos de Dios. En los próximos contenidos, no solo descubrirás más secretos bíblicos extraordinarios, sino que aprenderás a aplicar este conocimiento para experimentar una relación con Dios de una intimidad y poder que la mayoría de creyentes nunca imagina posible. ¿Sabías que Jesús ya existía mucho antes de nacer en Belén?
Esta es una pregunta profunda que ha inquietado a teólogos durante siglos. ¿Su identidad comenzó únicamente cuando María lo dio a luz en aquel humilde establo? ¿O hay algo infinitamente más profundo en su esencia divina? Esto no es una simple curiosidad. Es una interrogante que ha dividido iglesias, ha generado debates durante milenios y ha transformado la vida de millones de personas alrededor del mundo. Quédate conmigo por unos minutos. Lo que vas a descubrir hoy no solo puede revolucionar tu comprensión de las Escrituras, sino también cambiar para siempre tu relación personal con Cristo. Imagina por un instante que pudieras viajar en el tiempo, retroceder miles de años, incluso antes de la creación del universo, y presenciar una conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un plan eterno, pensado por amor a ti. Escuchas a Jesús decir: yo iré, yo me haré humano, yo moriré por ellos. Eso no es una historia, es real y tiene todo que ver contigo. Embárcate conmigo en esta travesía. Vamos a explorar uno de los misterios más poderosos de la fe cristiana. Y te aseguro, cada segundo que inviertas aquí valdrá la pena. Durante milenios, las mentes más brillantes de la humanidad se han formulado interrogantes fascinantes sobre el Cristo. ¿De dónde procedía exactamente? ¿Por cuánto tiempo ha mantenido su existencia? ¿Cuáles eran sus actividades específicas en la eternidad pasada? Pero aquí está la revelación que cambiará tu perspectiva. Jesús mismo proporcionó respuestas detalladas a estos enigmas. Las Sagradas Escrituras nos ofrecen indicios extraordinarios que la mayoría de los cristianos jamás han descubierto. Permíteme compartir contigo una historia que ilustra perfectamente este misterio. En el año 325 d.C., el emperador romano Constantino convocó el Concilio de Nicea precisamente para resolver esta pregunta: ¿quién era realmente Jesús antes de nacer? Los debates fueron tan intensos que algunos teólogos literalmente se pelearon físicamente en el concilio. ¿Por qué? Porque entender la identidad preencarnada de Jesús determina completamente nuestra comprensión de la salvación, de Dios y de nuestro propósito eterno. Iniciemos con lo fundamental. El nombre Jesús tiene sus raíces en el término griego Yesous, que deriva del hebreo Yeshua. Pero aquí viene el detalle fascinante que la mayoría desconoce. Yeshua no es simplemente un nombre, es una declaración profética que significa Yahvé es salvación. Cada vez que alguien pronunciaba Jesús en el primer siglo, estaba declarando involuntariamente que Yahvé mismo había venido a salvar. Era una confesión teológica oculta en un nombre común. Sin embargo, aquí surge el detalle que transformará tu comprensión. La existencia de nuestro Salvador no tuvo su inicio en aquella noche estrellada de Belén. Las Escrituras nos revelan categóricamente que Él ya existía muchísimo antes de aquel momento sagrado en el pesebre. De hecho, la Biblia nos enseña que Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Hebreos 13:8. Esto significa que el Jesús que caminó por las calles de Jerusalén es exactamente el mismo que existía antes de la creación del tiempo mismo. Entonces, ¿cómo era llamado durante esa época previa a la encarnación? Aquí está la revelación extraordinaria. No se trata de un único nombre. Son 3 designaciones diferentes y poderosas, cada una revelando aspectos únicos de su naturaleza divina. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás, y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. El apóstol Juan, quien había recostado su cabeza en el pecho de Jesús durante la última cena, nos revela una verdad que había contemplado durante décadas de reflexión.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios mismo. Pero detente aquí conmigo por un momento. Juan no escogió estas palabras al azar. Cada término griego fue seleccionado meticulosamente para revelar verdades profundas sobre la identidad eterna de Jesús. Cuando Juan escribió en el principio, utilizó la palabra griega arche. Esta no se refiere simplemente a un punto de partida cronológico, sino al principio absoluto de todo lo que existe. Juan está declarando que cuando absolutamente nada existía, ni tiempo, ni espacio, ni materia, la palabra ya estaba allí. Imagínate por un momento la escena. Antes de que existiera el primer átomo, antes de que se formara la primera galaxia, antes de que el tiempo mismo comenzara a fluir, allí estaba Jesús, la palabra eterna, en perfecta comunión con el Padre. Pero ¿por qué llamarlo la palabra? ¿Por qué no utilizar otro término como el príncipe o el rey? En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Aquí es donde la narrativa se vuelve absolutamente fascinante. En las civilizaciones antiguas, especialmente en la cultura hebrea, las palabras no eran simplemente sonidos o símbolos escritos. Las palabras poseían poder creativo real. Cuando Dios habló en Génesis 1, sus palabras literalmente crearon la realidad. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No hubo esfuerzo, no hubo lucha, no hubo herramientas, simplemente la palabra, y la creación respondió instantáneamente. Jesús es llamado la palabra, porque Él es la expresión completa y perfecta de todo lo que Dios desea comunicar a la humanidad. No es una palabra entre muchas, sino la palabra definitiva, final y completa. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Pero aquí está el detalle que revolucionará tu comprensión. El Nuevo Testamento emplea dos vocablos griegos completamente diferentes para describir la palabra de Dios, rema y logos. Rema se refiere a una palabra específica hablada en un momento particular. Por ejemplo, cuando el ángel Gabriel anunció a María que concebiría al Hijo de Dios, ella respondió, hágase conmigo conforme a tu rema. Era una palabra específica, una promesa particular para un momento específico. Pero logos trasciende completamente esta definición. Logos no representa solamente una palabra aislada, sino la razón eterna, la sabiduría suprema, el plan maestro que existía en la mente de Dios desde antes de la creación. Es la suma total de todo lo que Dios desea revelar sobre sí mismo. Los filósofos griegos habían especulado durante siglos sobre el logos como el principio racional que gobierna el universo. Pero Juan, bajo inspiración divina, declaró algo revolucionario. Ese logos que han estado buscando
ese principio eterno que da sentido a todo, no es una idea abstracta, es una persona, es Jesús. Cuando Juan escribió "y el Logos se hizo carne", estaba declarando que la sabiduría eterna de Dios, el plan maestro del universo, la razón misma de la existencia, se había convertido en un ser humano que caminaba entre nosotros. Ahora permíteme llevarte a uno de los momentos más dramáticos y reveladores en toda la Biblia. Estamos en el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí. Moisés, un pastor de ovejas de 80 años, está realizando su rutina diaria cuando algo extraordinario captura su atención. Una zarza arde con fuego brillante, pero no se consume. Moisés se acerca para investigar este fenómeno imposible y de repente escucha una voz que le dice: Moisés, Moisés, no te acerques más, quita tu calzado, porque el lugar donde estás es tierra santa. En ese momento sagrado, Dios revela su nombre más íntimo y personal: Yo soy el que soy. En hebreo, Eyeh Asher Eyeh. Este nombre revela que Dios es el ser autoexistente, eterno, inmutable. No depende de nada ni de nadie para su existencia. Avancemos ahora 1500 años en el tiempo. Jesús está en el templo de Jerusalén, rodeado de fariseos hostiles que buscan cualquier excusa para acusarlo. La tensión es palpable. Estos líderes religiosos están cuestionando la autoridad de Jesús y su relación con Abraham. Y entonces sucede algo que cambiaría la historia para siempre. Jesús, mirando directamente a los ojos de estos líderes religiosos, pronuncia estas palabras que resuenan como un trueno en el templo. Antes que Abraham existiera, yo soy. ¿Captaste la profundidad explosiva de esta declaración? Jesús no dijo yo era o yo existía, dijo yo soy, empleando exactamente el mismo nombre sagrado que Dios había revelado a Moisés en la zarza ardiente. Los fariseos inmediatamente comprendieron las implicaciones teológicas de esta declaración. No había ambigüedad, no había malentendido. Jesús estaba reclamando directamente la identidad divina. Se estaba declarando como el Dios eterno, el mismo que había liberado a Israel de Egipto. Su reacción fue instantánea y violenta. Tomaron piedras para apedrearlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque según la ley judía, reclamar ser Dios constituía blasfemia, un delito castigado con la muerte por lapidación. Pero aquí está el detalle extraordinario. Jesús no se retractó. No dijo, esperen, malentendieron lo que quise decir. Simplemente desapareció de en medio de ellos, demostrando su poder sobrenatural. Esta no fue la única ocasión en que Jesús empleó yo soy. De hecho, a lo largo del Evangelio de Juan, Jesús pronuncia 7 declaraciones extraordinarias utilizando yo soy, cada una revelando aspectos diferentes de su identidad divina. Primera declaración, yo soy el pan de vida. Juan 6:35. En una época donde el hambre era una realidad constante, Jesús declaró ser el alimento que satisface el hambre más profunda del alma humana. No hablaba de nutrición física, sino de la necesidad espiritual que solo Él puede llenar. Miles de personas lo siguieron después de ver la multiplicación de los panes y los peces, pero Jesús les reveló que el verdadero milagro no era el alimento temporal, sino el alimento eterno que Él ofrecía. Segunda declaración, yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Jesús pronunció estas palabras durante la fiesta de los tabernáculos, cuando enormes candelabros iluminaban el templo durante toda la noche. En ese contexto de celebración y luz, Jesús declaró ser la luz que disipa toda oscuridad espiritual. No una luz entre muchas, sino la luz que vence toda tiniebla. Tercera declaración, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:7. En los tiempos bíblicos, los pastores literalmente dormían en la entrada del redil para proteger las ovejas. Jesús se presenta como esa puerta viviente que ofrece protección total y acceso seguro a la presencia de Dios. Cuarta declaración,
Yo soy el buen pastor. Juan 10:11. A diferencia de los pastores asalariados que huyen cuando aparece el peligro, Jesús se declara el pastor que entrega voluntariamente su vida por sus ovejas. Esta declaración señalaba directamente hacia el sacrificio que realizaría en la cruz. Quinta declaración: yo soy la resurrección y la vida.